Hola, ¿cómo están? Bueno, en estas 3 décadas que llevo de hacer clínica, muchas veces he trabajado con niños y adolescentes, hijos de papás separados. De papás separados en mejores o en peores términos, de papás separados que han debido acudir a la justicia para de alguna manera obligar a que el otro cumpla con lo que es necesario que cumpla, con papás separados que nunca debieron acudir a la justicia porque sana y maduramente pudieron llegar a acuerdos respecto a los hijos sin necesidad de poner en medio abogados. Y también he trabajado con niños, hijos de papás separados, padecientes de lo que se llama síndrome de alienación parental. ¿Qué es esto? La alienación parental tiene que ver con una mamá o un papá que arma todo un discurso y un mensaje con el firme y claro propósito de desvirtuar la imagen del otro frente al hijo. Estos papás, mamás o papás que proceden de esta manera son aquellos que han quedado indiscutiblemente dañados por la separación o el divorcio, y como están justamente dañados, que va mucho más allá que el estar simplemente lastimados, entonces el modus operandi por el que optan es buscar represalia o directamente venganza respecto a ese otro usando los hijos. ¿De qué manera? Creando al hijo una imagen falsa respecto al otro. En líneas generales, cuando una pareja se separa, los hijos quedan con la mamá y o todos los fines de semana o fines de semana por medio o días alternados están con el papá. Hay algunos casos en donde están una semana con uno, una semana con otro. Eso lo va acordando cada pareja de padres con o sin abogados de por medio. Pero generalmente, cuando esta situación de la alienación parental se da, obviamente se da con la mamá o el papá con el que el niño convive. Entonces esa mamá o ese papá lo que trata es de destruir la imagen del otro como para evitar que el hijo tenga contacto. Entonces, como este modus operandi se va dando como comúnmente o vulgarmente decimos como un lavado de cerebro, lo que se hace es tratar de ir cambiando la conciencia del hijo para ponerlo a favor nuestro y en contra del otro, porque lo que se pretende es dañar, es obstaculizar o es directamente impedir que el hijo tenga relación con ese otro que me dañó, que me arruinó la vida, que no lo puedo soportar ni lo voy a poder soportar nunca. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a sacar a mi hijo, que es suyo, y que yo no podría tener este hijo si no fuera por esa persona, pero alguien que llega a esta instancia indiscutiblemente ni siquiera es capaz de ver este pequeño gran detalle, que es justamente que si no fuera por ese otro, por ese papá o por esa mamá, yo no tendría este hijo. Este tipo de
de padres que hacen todo este trabajo, insisto, como de lavado de cerebro, tienen una forma de proceder que tiene una llegada directa al hijo con el que conviven. Porque además, generalmente, cuando hay más tiempo de convivencia con uno que con el otro, el discurso de este con el que se convive es diario y es como el pajarito de la propaganda que está picoteando en la nuca permanentemente, cuando al otro ni siquiera lo veo, ni siquiera lo escucho, ni lo escuché nunca, ni me voy a dar el lujo de escucharlo porque es malo, porque mi mamá o porque mi papá me dicen que es malo, que es mala, porque me hizo esto, me hizo lo otro, me hizo lo de más allá. O no te acordás que a vos mismo te trató mal, te maltrató, te maltrataba. ¿Por qué? Porque quedaron fijados en la única vez o en las 2 o 3 veces que ese papá o esa mamá a lo mejor levantaron la voz después de tratar de lograr que el hijo hiciera algo, y como se lo dijeron 15 veces y no lo hizo, en la vez número 16 levantan el tono de voz, entonces a este otro esa situación le viene de rechupete, porque de ahí se va a agarrar, no para decir, upa, el papá se enojó, con razón, porque le pidió 16 veces lo mismo, o la mamá se enojó, con razón, porque le pidió 16 veces lo mismo, sino que se va a salir a decir que ese es un papá maltratador o es una mamá maltratadora. Y con ese tipo de generalizaciones y con esos conceptos es con los que se va tratando de cambiar la conciencia del hijo que estamos queriendo tener de nuestro lado para arruinarle la vida al otro. Y esa persona que procede de esta manera, insisto, está tan dañada que no se da cuenta que no solo está obrando en contra de ese otro adulto, sino que está obrando en contra de su propio hijo. Porque todo niño, todo adolescente necesita de ambos padres para crecer, para desarrollarse, para vivir. Y a menos que esté profundamente comprobado que ese otro sea una figura perniciosa, porque sea una persona enferma, porque sea una persona violenta, porque sea una persona lo que sea, pero que sea comprobable, entonces se arbitrarán los medios necesarios como para decir, bueno, a ver, sí, es el padre de mi hijo, es la madre de mi hijo, pero tiene estas características, tiene esta forma de ser, tiene esta patología. ¿Cómo me tengo que manejar? Porque sea como sea, es el padre de mi hijo o es la madre de mi hijo. A eso lo haría una mamá o un papá sanos que realmente estén pensando en el hijo y no en sí mismos, porque además todo, o sea, como es todo un acting y todo un modus operandi prefabricado, el tema no es tener conciencia de lo que estoy haciendo y de que realmente estoy siendo una pésima madre o un pésimo padre, porque lo que estoy haciendo a conciencia es tratar de vengarme por lo que el otro me hizo a mí, sin tener en cuenta lo que eso le está provocando a mi hijo, sin ser consciente de que le estoy mintiendo, sin ser consciente de que le estoy armando una historia en contra de ese otro que no es real. Pero insisto, esto lo hace una persona que no está en sus cabales, una persona que no está con un nivel de sanidad mental, emocional, espiritual, que le permita obrar como debería hacerlo.
Muchas veces, como si esto fuera poco, cuando se logra que el hijo tenga algún tipo de actitud negativa hacia el otro padre, de rechazo, de miedo, de lo que está de moda ahora, bloquearlo en redes sociales, entonces cortarle todo tipo de posibilidad de comunicación, o si llegan a estar juntos, no dirigirle la palabra, no mirarlo a los ojos. O sea, cuando la madre o el padre que está tratando de romper la imagen del otro ve en el hijo esas actitudes que le hacen tomar conciencia de que está haciendo un trabajo excelente, muchas veces hasta se llega a premiar al hijo, porque no le habló al padre, porque la bloqueó a la madre, porque cuando se ven le da vuelta la cara, porque no se quiere subir a la moto, porque rechaza ir a la casa. Entonces, como la mamá o el papá que está haciendo esto que está haciendo logra su propósito, al hijo lo premia. Entonces, con mayor razón aún, si este hijo está con la cabeza hecha un bombo, con este lavado de cerebro, con esta transformación de conciencia respecto al otro padre, y más encima, cuando va respondiendo de manera acorde a esto, recibe premios, 1 más 1 es 2. Es mucha más la cantidad de casos así que existen, es mucha más de la que podemos llegar a imaginarnos. Cuando una pareja, un matrimonio se termina, a los hijos se les rompe la familia. Yo suelo decir que es profundamente necesario hacer un trabajo de terapia individual, de pareja, familiar, previa a la separación, primero como para ver si realmente esto de alguna manera puede salvarse, pero fundamentalmente para saber de qué manera es prudente o es necesario proceder para con los hijos. Porque cuando una pareja o un matrimonio se separa, obviamente ninguno de los dos queda bien. Así haya sido algo de común acuerdo, o si a la decisión la tomó unilateralmente una de las dos partes, pero no se queda bien. Entonces, como la mamá, el papá, como las personas adultas no están bien, es impensable que puedan proceder para con los hijos desde su lugar de papás de manera adecuada, porque no pueden consigo mismos, no pudieron con el otro y tampoco van a poder con los hijos. Entonces a la ayuda hay que buscarla antes, y ahí se está demostrando amor hacia los hijos. Cuando una mamá o un papá que están a punto de separarse dicen: esto no da para más, no podemos montar un show y seguir juntos por los chicos para que nos sigan viendo juntos, porque esto es un nido de serpientes, pero lo que realmente queremos es que ellos queden de la mejor manera posible y buscan juntos una ayuda previa, ahí es indiscutible, es innegable el amor hacia los hijos. Cuando se da toda esta otra situación y los hijos en líneas generales, cuando no estamos hablando de un síndrome de alienación parental, pero sí se usa a los hijos como botines de guerra y se los usa de intermediarios, entonces yo no hablo con él, entonces le mando a decir a él con la nena y él me manda a decir con el nene tal cosa. Cuando estamos hablando de un síndrome de alienación parental, señoras y señores, papás y mamás, bajo ningún concepto estamos amando
a nuestros hijos. Cuando estamos viviendo, cuando estamos poniendo en práctica un síndrome de alienación parental, lo que estamos evidenciando a las claras, para los que tienen ojos de los que son capaces de ver, lo que estamos haciendo es poner en práctica una de las tantas formas que tiene el maltrato infantil.